qué bueno que pudimos gestionar rápidamente un horario, ¿cierto? Para no tener que perder clases. Ya. Vamos a empezar entonces, chiquillos. Inmediatamente voy a comenzar grabando. Aparecería solamente yo, ¿cierto? Bueno, empezó a grabar inmediatamente la clase. Ya. Entonces, la idea de esta primera clase, como es clase de principio de unidad, es una clase ahora más bien teórica, ¿cierto? Donde vamos a tener que aprender diferentes conceptos. Pero antes de eso, quisiera saber con qué conocimiento... eh, sí, bueno, todos recibieron el correo, ¿cierto? Ya. ¿Por qué no usamos Meet mejor? Preguntan por ahí. Porque no me gusta mucho la forma en la que Meet trabaja. ¿Ya? El Meet viene como con... La grabación no queda como uno espera que quede. La forma de trabajo tampoco me gusta mucho en el Meet. En el colegio estamos trabajando con Meet, y la verdad es que no me gusta. Prefiero mil veces el Zoom. ¿Ya? Es simplemente por eso. Ya. Pero si se corta la reunión, yo creo que lo dejamos hasta ahí nomás. ¿Ya? Si esta clase como es de principio de unidad, vamos a ver qué es lo que vamos a trabajar durante esta unidad y eso simplemente, ¿ya? Así que no creo que tengamos que estar la hora completa, ¿ya? La clase ya está siendo grabada, ¿cierto? Se va a subir al campus virtual para que la puedan mirar también más adelante. Ya. Entonces, partamos inmediatamente. Segunda unidad de estadística social para trabajo social. Probabilidades, unidad número 2, probabilidades. ¿Vienen ustedes con algún concepto de probabilidades o venimos desde cero así? ¿Se acuerdan de algo del colegio de probabilidades? No sé si algún valiente se atreve a decir lo que se acuerda de probabilidades. Si se acuerdan de algo, o si no partimos desde cero, cero, cerito. Ya, una fórmula, ¿cierto? Escriben ahí por el chat, Marcela, que hay una fórmula. Casi nada, profe, ¿para qué le miento? Ya, cero, profe. Ya, sí, yo creo que de todas maneras vamos a empezar desde cero. Ya, pero la probabilidad, junto con la estadística, ¿cierto? Encuentro yo que es la aplicación de la matemática en todo aspecto. Ya, yo creo que en la primera parte de estadística, en análisis de datos, ¿cierto? Se dieron cuenta de que la estadística es la aplicación de la matemática en la vida real, ¿ya? Y la probabilidad no es distinto, ¿ya? La probabilidad igual es una aplicación de la matemática a la vida real, ¿ya? La matemática de las predicciones, ¿ya? ¿Cómo nosotros podemos cuantificar, ¿cierto? ¿Cómo podemos ingresar números a las predicciones? ¿Cierto? Y aquí viene el concepto de que algo es probable, de que algo es posible, de que algo es más o menos probable, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar a partir de ese concepto. ¿Ya? Entonces les voy a compartir un PDF con el que vamos a partir. ¿Ya? Vamos a ir trabajando igual con harto material en paralelo. ¿Ya? Con una guía de ejercicio larga, ¿cierto? Donde van a tener que ejercitar. ¿Sí? Entonces partamos. Les comparto pantalla para que empecemos a trabajar. Ya, aquí está. No sé qué están haciendo arriba, parece que están haciendo arreglo. No sé si se escucha. Están como martillando el piso. No sé qué están Sí, haciendo. profe, sí se escucha. Oye, qué lata. Qué lata. Bueno, ya, partamos entonces. Ups. Ya, la teoría de la probabilidad. Eh, la probabilidad es una teoría, ya no es un teorema, ¿no es cierto? No es algo fijo, ¿cierto? Porque como se trata de probabilidad, es algo incierto, no podemos llamarlo el teorema de la probabilidad o algo por el estilo, ¿cierto? Porque es algo teórico, ya no es algo práctico, es algo teórico.
que sí tiene muchas aplicaciones en lo práctico. ¿Ya? Entonces partamos con como con una frase de introducción, una frase para motivarnos a estudiar la probabilidad. Voy a bajar un poco el micrófono. ¿Ya? Con la estadística descriptiva, dice acá, nosotros describimos el comportamiento, ¿cierto? Analizamos los datos, relacionamos las variables, etcétera, y eso nos permite sacar conclusiones, como dice aquí, sobre el resto de la población. A ese punto vamos a llegar también. ¿Ya? Ese punto, el que nosotros saquemos algún dato, un análisis de una muestra, y el cómo eso nos puede dar información sobre la población completa, ese puente es lo que nosotros llamamos la teoría de la probabilidad. ¿Ya? La estadística descriptiva es lo que nos ayuda, ¿cierto?, a analizar los datos, a analizar la muestra, y el concepto de inferencia estadística es el cómo nosotros llevamos este resultado que obtuvimos en la muestra a la población. ¿Ya? A eso se le llama la inferencia estadística. ¿Sí? Entonces vamos a estudiar la probabilidad desde conceptos muy, muy básicos, ¿ya? Hasta poder llegar a este enfoque, a este fin a que queremos llegar, a que es la inferencia estadística. ¿Sí? Entonces vamos a partir, como les contaba, ¿cierto?, con hartas definiciones, hartos elementos que tenemos que demostrar, pero tenemos que partir entonces con algunas definiciones previas que es necesario que ustedes manejen al revés y al derecho. ¿Ya? La primera definición que nosotros vamos a trabajar es la definición de experimento aleatorio. ¿Ya? Y su nombre lo indica. El experimento aleatorio es aquel en el que yo conozco cuáles son los resultados posibles antes de realizarlo. ¿Ya? Pero lo que se desconoce es cuál es el resultado exacto. ¿Sí? Eso es un experimento aleatorio. ¿Ya? Experimento solito, ¿cierto? Significa algo que yo puedo volver a hacer en las mismas condiciones, ¿cierto? Un experimento científico es un experimento que se puede volver a hacer, es una serie de acciones que se pueden volver a hacer en las mismas condiciones, un experimento. Y un experimento aleatorio, entonces, es todas estas acciones en las que yo conozco el resultado de antemano, pero no el resultado exacto. Conozco los posibles resultados, mejor dicho. ¿Ya? A eso se le llama un experimento aleatorio. ¿Ya? Y no sé si se acuerdan de algo de probabilidades del colegio, pero siempre se trabaja con dados y monedas, ¿cierto? Se parte con los conceptos del juego con el dado y el juego de la moneda. Porque si yo lanzo un dado, el lanzamiento de un dado es un experimento aleatorio, porque yo sé de antemano todos los posibles resultados que puede haber. Puede salir un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, pero no sé exactamente cuál va a salir. No puedo decir con certeza cuál va a salir. ¿Ya? Por eso es un experimento aleatorio. ¿Ya? En concreto, vamos a verlo más adelante, por ejemplo, en personas enfermas que presenten algún síntoma, yo sé de antemano que puede haber personas enfermas o no enfermas, o personas sanas, pero si yo escojo una, no puedo saber de antemano si es que la persona está enferma o no. ¿Ya? Pero sí conozco los posibles resultados, que esté enfermo, que esté sano. ¿Ya? Entonces, a eso llamamos nosotros un experimento aleatorio. Ya, muy bien. Por ejemplo, un experimento que no es aleatorio es cuando yo lanzo una pelota. Por ejemplo, lanzo una pelota desde la altura. Sé los posibles resultados, sé que va a caer, y en realidad es el único posible resultado, ¿cierto? Si yo suelto la pelota, se va a caer. No existe otro resultado. Entonces yo sé con certeza cuál es el resultado que va a aparecer. La pelota va a caer. ¿Sí? Entonces, en general, como aparece acá abajo, la obtención de cualquier muestra mediante procedimientos aleatorios va a ser un experimento aleatorio. ¿Ya? O sea, si es que tratamos de relacionarlo inmediatamente, tratando de hacer el puente con lo que ya hemos trabajado, ¿cierto? Cualquier manera en la que yo pueda escoger una muestra de una población, siempre que sea aleatorio, lo vamos a llamar un experimento aleatorio. Ya. Muy bien.
Entonces, ahora que ya definimos un experimento aleatorio, definimos el espacio muestral como todos los posibles resultados de este experimento. ¿Ya? Por lo general se le asigna una E de espacio muestral. ¿Ya? Otro símbolo que se suele ocupar acá también, si es que estudian con algún apunte o algún texto, puede aparecer como una E o puede aparecer como un omega. ¿Ya? Un omega como de universo. Y nos estamos refiriendo a exactamente lo mismo, al espacio muestral, a la totalidad del espacio muestral. ¿Sí? El conjunto entonces de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. ¿Ya? Y aquí nos muestran algunos ejemplos de espacios muestrales. Si yo lanzo una moneda, el espacio muestral, todos los posibles resultados serían cara 6. ¿Ya? Se obvia acá, no se deja como parte del resultado que la moneda caiga de canto, ¿ya? Porque es prácticamente imposible, se puede despreciar ese resultado. En el lanzamiento de un dado, el espacio muestral, todos los posibles resultados son los números del 1 al 6. El grupo sanguíneo de un individuo seleccionado al azar, el espacio muestral serían todos los posibles resultados, ¿cierto? Todos los grupos sanguíneos, A, B, AB, 0. ¿Ya? Bueno, aquí faltarían, ¿cierto? Desconozco yo mucho el tema, pero ¿cierto? El A positivo, negativo, no sé si eso entra también dentro del grupo sanguíneo. Quizás tiene que ver con otra cosa. Lo desconozco. ¿Ya? Y la estatura de un individuo seleccionado al azar, la estatura de una persona, pueden ser todos los números reales positivos, ¿cierto? Así se escriben todos los números reales positivos. Hasta aquí. ¿Hay alguna duda, chiquillos? ¿Hay alguna duda de los dos conceptos que hemos trabajado? Entre experimento aleatorio y espacio muestral. No, profe. ¿No? Todo bien. No, profe. Vamos bien. Ya. Vamos bien hasta aquí. Vamos tranquilito, ¿ah? Tranquilito. Ya. Entonces, ¿cómo puedo yo construir un espacio muestral cuando tengo varias variables? Por ejemplo, aquí tenemos el caso de tener dos variables de una muestra. Por ejemplo, tengo el sexo y el grupo sanguíneo, ¿cierto? De una muestra. Entonces nosotros podemos utilizar, como dice aquí, un diagrama de árbol, como para poder dejar explícito todos los elementos de mi espacio muestral. ¿Ya? Sobre todo cuando estamos trabajando con más de una variable, con más de o con más de un posible resultado o etapas de un experimento aleatorio, nosotros podemos dejar explícito usando un diagrama de árbol. ¿Ya? Entonces, para sexo, tenemos mujer y hombre, y la mujer puede tener el grupo A, B o 0, o grupo O, y el hombre también puede tener el grupo A, B u O. ¿Ya? Entonces, todos los posibles resultados están aquí explícitos como cada una de las ramitas de este diagrama de árbol. Entonces tenemos la mujer que es de grupo A, la mujer que es de grupo B, etc. Todos los posibles resultados. ¿Ya? Y aquí podemos inmediatamente introducir un concepto más, que es el concepto del principio multiplicativo. ¿Ya? Y para eso vamos a abrir un PDF más. ¿Ya? Como les contaba, vamos a estar trabajando con hartos elementos. Aquí. ¿Ya? Antes de continuar, vamos a hablar del principio multiplicativo. ¿Ya? El principio multiplicativo lo que nos dice es que si tengo un espacio muestral que está determinado por más de una etapa, o más de una variable, por ejemplo aquí el sexo y el grupo, la cantidad del espacio muestral, todos los elementos del espacio muestral, vienen determinados por la multiplicación de la cantidad de cada una de esas variables. ¿A qué me refiero con eso? En el sexo aquí tenemos dos posibles resultados, mujer u hombre. Y en el grupo tenemos 4 posibles resultados. ¿Ya?
Entonces, el total, el espacio muestral va a tener en total 8 elementos, la multiplicación de 2 por 4. ¿Ya? Y eso lo podemos ver aquí graficado en el diagrama de árbol. De cada una de las ramitas, de las dos ramitas, salen 4. ¿Ya? Entonces, por eso tenemos aquí aplicado el principio multiplicativo. Y esto lo podemos utilizar para fijarnos, ¿cierto?, de que no nos falte ningún elemento. Sé que tienen que haber 8, entonces puedo contarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y ya sé que no me faltó ninguno. ¿Ya? De esa manera, entonces, nosotros podemos utilizar inmediatamente un concepto que vamos a ver también más adelante, el principio multiplicativo. Ya. Entonces, hemos definido ya un experimento aleatorio, algo que se puede volver a repetir. Definimos el espacio muestral como todos los elementos de este, o todos los posibles resultados de este experimento aleatorio, y vamos a definir un nuevo concepto, el suceso aleatorio. ¿Ya? El suceso aleatorio, por definición, si es aquí, es cualquier subconjunto del espacio muestral. ¿Ya? O sea, de todo el espacio muestral, yo puedo seleccionar algunos elementos y eso es lo que se llama un suceso. Y existen varios tipos de sucesos. Vamos a llamar el suceso imposible. El suceso imposible es el que nunca ocurre. ¿Ya? Viene también del nombre, ¿no es cierto? El suceso imposible. Y el suceso seguro es todo el espacio muestral finalmente. ¿Ya? O sea, el suceso seguro es el que siempre ocurre. Ya viene también del nombre. Y también están estos dos tipos de sucesos. El suceso elemental, que se le llama al que es conformado por un solo elemento, y el suceso compuesto cuando está formado por dos o más elementos. ¿Ya? De aquí entonces lo que necesitamos saber es que un suceso es finalmente un subconjunto. De todo el espacio muestral yo selecciono algunos elementos. Si es que no selecciono ninguno, tengo un subconjunto vacío, y eso se le llama el suceso imposible. Si selecciono todos los elementos, a ese suceso se le llama seguro y siempre ocurre. Si selecciono solo uno, se le llama elemental, porque está conformado por uno solo, y si está conformado por más, se le llama compuesto. Ya el suceso compuesto. Ya. También tenemos lo que se llama el espacio de sucesos, ¿ya? Que es el conjunto formado por todos los posibles sucesos y, claro, por todos los sucesos de, y se denota por P de E. ¿Ya? A este conjunto también se le llama conjunto potencia, que son todas las posibles combinaciones de 0 elementos, de 1 elemento, de 2, de 3, de 4, de 5 elementos del conjunto del espacio muestral. Aquí están representados exactamente todos los sucesos. ¿Ya? Si es que no selecciono ninguno, tengo el conjunto vacío. Si es que voy seleccionando a un conjunto, puedo seleccionar en este caso el resultado A, el B, el C. Si selecciono de a dos sucesos, o selecciono de a dos elementos, tengo el suceso AB, el suceso AC y el suceso BC. Y si lo selecciono de a tres, bueno, los tengo todos. Tengo el suceso de todos los elementos. Ya, hasta aquí. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Se van entendiendo todas las definiciones que hemos trabajado? Profe, yo me perdí en la última definición. ¿La podría volver a explicar, por favor? Por supuesto. Y podríamos verlo, yo creo que con un ejemplo un poco más claro. ¿Ya? Este concepto de espacio de sucesos me está mostrando a mí el conjunto de todos los posibles sucesos. ¿Ya? El suceso vacío, el suceso seguro, el suceso elemental y todos los posibles sucesos compuestos. Entonces, supongamos que el espacio muestral viene dado por el grupo sanguíneo, como se ha visto en ejemplos anteriores. Entonces, puedo tener el grupo A, el grupo B, el grupo AB y el grupo O. ¿Ya? Entonces, este espacio de sucesos me está marcando todos los sucesos, todos los posibles sucesos.
entonces yo puedo partir con escoger ningún elemento, y ese sería el suceso imposible. Siempre va a estar el suceso imposible, ¿ya? Si es que el suceso es escoger un elemento, yo tendría aquí, podría escoger el elemento A, podría escoger el elemento B, podría escoger el elemento AB, podría escoger el elemento O, ¿cierto? Esas son todas las posibles combinaciones de las que yo puedo escoger un solo elemento, ¿ya? Estos son en general todos los sucesos elementales, ¿cierto? Todos los sucesos que están compuestos de un solo elemento, ¿ya? Y ahora vienen todos los otros posibles sucesos compuestos, o sea, cuando yo voy escogiendo de más de un elemento a la vez. Y si lo hacemos en orden, podríamos escoger los sucesos que contienen dos elementos solamente. Y voy escribiendo todo aquí, todas las posibles combinaciones de las que yo puedo escoger dos elementos. Entonces podría partir escogiendo en orden, A, B. Ahí tengo un suceso que tiene dos elementos. Podría escoger el suceso con dos elementos del A con el AB, ¿ya? Y aquí puedo ir escribiendo todas las posibles combinaciones. Aquí tengo los sucesos de dos elementos, ¿sí? Si se fijan acá, cada suceso está separado por una coma, ¿ya? Y cada suceso está escrito como entre llaves. Eso nosotros lo utilizamos para escribir conjuntos. Entre llaves estamos escribiendo los conjuntos, ¿ya? Si sigo escribiendo acá, tendría el A, O, otro suceso con dos elementos, y ya creo que ocupé todas las que podrían haber tenido el A. Si sigo con el B, tendría el B, AB, tendría el B, O. ¿Cierto? Porque el B, A ya está escrito acá arriba. Ya está el suceso del el A con el B. Y después podría tomar, solamente me quedaría el AB con la O, ¿ya? Y ahí tengo escrito todos los sucesos de dos elementos. Ahora me falta escribir todos los sucesos de tres elementos. Y después de eso escribir los sucesos de cuatro elementos. Y con eso yo tengo aquí escrito, tendría todos los posibles sucesos, ¿ya? Este concepto de espacio de sucesos lo vamos a ocupar, yo creo que muy poco, y solamente como para poder ejemplificar todos los posibles sucesos de un espacio muestral, ¿ya? No todos los posibles resultados, ¿cierto? Los posibles resultados están aquí escritos en el espacio muestral, sino que aquí están escritos todos los posibles sucesos, ¿ya? No sé si por ahí queda más clarito. Sí, este profe, concepto del muchas espacio gracias. de sucesos, ¿sí? Sí, lo entendí súper bien. Perfecto. Perfecto. Ya. Sigamos trabajando. Vamos a ver ahora lo que se llaman las operaciones entre sucesos, ¿ya? Y los sucesos, como les contaba aquí, son conjuntos. Los escribo aquí entre llaves. Para escribir un conjunto, ¿cierto? Lo escribo entre llaves. Entonces es necesario que nosotros sepamos operar entre conjuntos para poder entender la operación entre sucesos. Entonces tenemos aquí la teoría de conjuntos que nos permite escribir algunas operaciones, ¿ya? La operación unión, intersección, complementario y diferencia. Y obviamente todo esto viene con la ayuda gráfica para poder entenderlo bien. Ya. Seguimos con definiciones. El suceso unión. Ya. Y tratemos de leer aquí matemáticamente qué es lo que nos está queriendo decir la definición. Nos dice aquí, dado dos sucesos, A y B, suceso A o suceso B, que pertenecen a todos los posibles sucesos del espacio muestral, se le llama al suceso unión de A y B, y se denota como por una U, ¿ya? Al suceso A unión B, al suceso formado por los elementos de A junto con los elementos de B, ¿ya?
Algebraicamente lo escribimos así. El conjunto A unión B, o el suceso A unión B, llaves, ¿cierto? Que nos indica aquí el que estamos empezando un conjunto. Todos los elementos, ¿ya? Todos los elementos X, tal que el X pertenece a la A o el X pertenece al B. Y gráficamente lo que está presentado aquí, ¿cierto? Tengo todo el espacio muestral, escrito aquí como el rectángulo o el omega, como les comentaba, ¿cierto? Lo mismo. Tengo el suceso A por un lado, tengo el suceso B por el otro, y el suceso unión entonces es cuando yo pinto todo lo que contiene el A y el B. ¿Ya? Entonces, escrito como en forma de probabilidades, el suceso unión ocurre siempre que ocurre A o ocurre B. ¿Ya? Y está marcadito aquí la palabra O, porque lo es muy importante que relacionemos siempre el suceso unión con la palabra O. Ocurre A o ocurre B, estamos hablando de la unión. Unión, suceso unión. ¿Ya? Entonces supongamos aquí que tenemos el espacio muestral del lanzamiento de un dado y tenemos que un suceso podría ser que nos salga un número par, ¿cierto? Eso sería el 2, 4, 6. Y el suceso B no estaría marcando, por ejemplo, los números menores a 5. ¿Ya? Por dar un ejemplo. Números menores a 5. Oh, qué horrible el otro. Bueno. Ya, números menores a 5. Entonces, el conjunto unión es el conjunto de todos los elementos que están acá. ¿Ya? Y si se repiten, los contamos una sola vez. ¿Ya? Porque por definición tiene que estar en A o tiene que estar en B. Entonces, el 1 está en A o está en B, el 2, el 3, el 4 y el 6. En este caso, el 5 es el único elemento que no está ni en A ni en B. ¿Ya? Ese sería el conjunto unión. Si lo tratáramos como de dibujar aquí, en el espacio muestral, tendríamos, por ejemplo, que el 1 pertenece al B, el 2 pertenece al A y el B, el 3 pertenece solo al B, aquí tengo el 4, y en el A solo estaría el 6, o en el A solito solo estaría el 6, y el 5 estaría afuera, porque no pertenece ni al A ni al B. ¿Ya? Entonces el conjunto unión es el que los considera a todos. A todos. ¿Ya? Y el suceso intersección, entonces, debería ser bastante intuitivo la diferencia. ¿Ya? Nuevamente vamos a tener dos sucesos que pertenecen a todos los posibles sucesos de un espacio muestral y llamamos al suceso intersección, se denota por esta U al revés, ¿ya? Y se le llama a los sucesos comunes de A y B. ¿Ya? Si lo escribimos de forma algebraica matemática, sería el conjunto de todos los elementos, tal que el X pertenece al A y el elemento pertenece al B. O sea, estamos considerando solamente los elementos en común. ¿Ya? Y aquí la palabra clave en el suceso intersección es que ocurren A y B. ¿Ya? En el suceso unión era con O, el suceso intersección está relacionado con el I. ¿Ya? Si ocurre A y B, estamos hablando de la intersección. Entonces ya tenemos una diferencia bien clarita. Ya, ¿cómo sería aquí? Sería el mismo dibujo que el anterior, ¿cierto? Tendríamos el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 por aquí y el 5 me queda afuera. ¿Ya? Por lo tanto, en la intersección entre A y B está solo el 2 y el 4. ¿Ya? Que son los elementos que pertenecen a ambos conjuntos. ¿Ya? Y aquí también nace un concepto clave que es cuando dos sucesos sean incompatibles. ¿Ya? Vamos a decir entonces que dos sucesos son incompatibles cuando la intersección es vacía. Y aquí da un ejemplo, ¿cierto? El conjunto A, 2, 4, 6 y el conjunto 1, 3
son incompatibles, o sea, no hay intersección. Gráficamente, si es que lo quisiéramos ver gráficamente, ¿cierto? Sería el conjunto A por aquí y el conjunto C por acá. No hay intersección, ¿cierto? No hay elementos en común. ¿Ya? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. ¿Sí? ¿Está fácil o no? ¿Podría repetirlo por última vez, por favor? Por supuesto. ¿Cuál es el problema? ¿Ya? Estamos trabajando ahora con el suceso intersección. Y en el suceso intersección tenemos que, si lo queremos ver gráficamente, tenemos que pintar solamente los elementos que pertenecen a ambos conjuntos o los elementos que son comunes a ambos. ¿Ya? Aquí nos dan el ejemplo, sea E el espacio muestral de todos los elementos los resultados de lanzar un dado, y tenemos el primer conjunto A, los números pares, 2, 4, 6, y el conjunto B, los números menores a 5, 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, la intersección son todos los elementos que pertenecen al A y al B. Entonces yo voy viendo elemento por elemento, ¿cierto? Si es que se repiten. El 2 se repite, el 4 se repite y el 6 no. Entonces solamente el 2 y el 4 son los únicos elementos que se repiten. ¿Ya? Entonces a eso se le llama la intersección. ¿Ya? Esto es también lo que vamos a trabajar más adelante, es cierto, por ejemplo, cuando trabajemos con las probabilidades. Y digamos, ¿cuál es la probabilidad de que nos salga un número par i menor que 5? Ese i nos está marcando a nosotros la intersección. ¿Ya? Si lo digo al revés, si lo digo con o, ¿cuál es la probabilidad de que salga par o un número menor que 5? Estaríamos trabajando con el suceso unión. Eso es muy, muy importante. ¿Ya? Ups. Y lo último que dijimos fue lo del suceso incompatible, que se le llama suceso incompatible cuando la intersección es vacía, cuando no hay elementos en común entre dos conjuntos. Por ejemplo, aquí los conjuntos A y C no tienen elementos en común. ¿Ya? No tienen elementos en común. Ahora ¿Ya? sí entendí mejor, profe, gracias. Perfecto. Muy, muy bien. Muy, muy bien, chiquillos. Ya, sigamos avanzando. El suceso contrario. El suceso contrario viene aquí da un conjunto que pertenezca a todos los posibles sucesos. Se le llama suceso contrario o complementario. Recibe esos dos nombres. Se denota por una barrita encima de la, y se le llama a todos los sucesos o a todos los elementos del espacio muestral que no pertenecen a A. ¿Ya? Algebraicamente tenemos el A con la barrita encima y se escribe como todos los elementos que no pertenecen a A. ¿Ya? Y aquí está escrito. El suceso A está en blanco y lo que está pintadito entonces es todo lo que no contiene al A. ¿Ya? Entonces todo lo que no contiene A se le llama el suceso contrario o complementario. Dicho de forma probabilística, el suceso contrario, el A con barrita, ocurre siempre que no ocurre A. ¿Ya? Aquí tenemos también una palabra clave, la no ocurrencia de un suceso. Por ejemplo, cuando les pregunte la probabilidad de que no ocurra algo, estamos trabajando aquí con el suceso contrario. Y acá tenemos directamente un ejemplo. El conjunto A sería 2, 4, 6. Tendría aquí dentro del conjunto A 2, 4, 6. Y el A con barrita, entonces sería todos los elementos que no están en A. Si estamos en el lanzamiento de un dado, los elementos que no están en A serían los que faltan, el 1, el 3 y el 5. ¿Cierto? El 1, el 3 y el 5. ¿Sí? Y nos falta uno más. El suceso diferencia. ¿Ya?
A este suceso diferencia se le escribe con un menos, aunque en realidad no es que estemos restando conjuntos, ¿cierto? Sino que se le denota nomás de esa manera, y es el suceso formado por todos los elementos de A que no pertenecen a B. ¿Ya? Me lo trato de imaginar, ¿cierto? Todos los elementos de A que no pertenecen a B, y gráficamente sería así, ¿cierto? Si es que el A y el B se intersectan, la diferencia entonces sería esta media luna, o esta luna, ¿cierto? Que está formada por el A. ¿Ya? Ahí tengo todos los elementos de A que no pertenecen a B. ¿Ya? Y lo podemos escribir probabilísticamente de la siguiente manera. El suceso diferencia, entonces va a ocurrir siempre que ocurre A, pero que no ocurre B. O que ocurra A y no ocurra B. Entonces podemos mezclar inmediatamente con las notaciones que ya hemos trabajado antes, y el que ocurra A y que no ocurra B, el y lo marco aquí como intersección. Y el que no ocurra B, marcamos el B con barrita. ¿Ya? Entonces esa es otra manera de escribir la diferencia. A intersectado con B con la barrita. ¿Ya? Siguiendo entonces los ejemplos que hemos trabajado hasta el momento, el espacio muestral del dado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tengo el conjunto A y el conjunto B. Entonces, todos los elementos que están en A que no están en B son el 6. Ese es el único elemento que está en A y no en B, ¿cierto? El 2 que está en A también está en B, así que no cuenta. El 4 está en A, pero también está en B, así que no cuenta. El 6 está en A y no está en B. Así que ese es el único elemento que está aquí en la diferencia. En la diferencia. ¿Ya? Y luego de esto vienen algunas operatorias de sucesos que los vamos a ver a medida que las vayamos necesitando. ¿Ya? Pero hasta aquí. Esta parte introductoria, esta operatoria de conjuntos, ¿la habían visto antes? Estas 4 operaciones. Yo la vi en el colegio, pero nunca la entendí. Y ya. ¿Y ahora? ¿Igual? ¿No? ¿No Sí. tanto? No. Ya. Hasta aquí, chiquillos, no hemos trabajado mucho con probabilidad, no hemos definido lo que es la probabilidad, sino que hemos definido lo que es los sucesos aleatorios y hemos trabajado un poquito de teoría de conjuntos. ¿Ya? El día lunes vamos a seguir trabajando con este tema, ¿ya? Para que lo podamos ejercitar harto, que la parte de la operatoria de conjuntos no sea un problema después para nosotros, ¿ya? Sino que lo podamos aplicar cuando tengamos que trabajar con probabilidades sin ningún problema. ¿Ya? Y después de eso vamos a trabajar con la definición de probabilidad. Entonces, para eso hay algunas operaciones que nosotros tenemos que manejar. Por ejemplo, y aquí lo podemos ver todos de manera gráfica, ¿ya? O de la manera algebraica. Por ejemplo, la primera propiedad aquí nos dice, se llama la propiedad de idempotencia. Y esta propiedad, bueno, el nombre no nos dice mucho, pero la propiedad nos dice que si el A está unido con A, o si estoy buscando la unión entre A y A, tengo exactamente el mismo conjunto. ¿Ya? Y suena súper obvio, ¿cierto? Pero no es necesario tenerlo definido. ¿Ya? Si tengo la unión entre el conjunto A y el mismo conjunto, entonces estaría pintando, obviamente, solo el conjunto A. Ya aquí tengo el conjunto A, ¿cierto? Y la unión sería pintar todo lo que contiene el A o al A. O sea, lo estaría pintando todo. El mismo conjunto A. Y también ocurre con la intersección, ¿cierto? La intersección son todos los elementos comunes, en este caso entre A y A, y todos los elementos comunes entre A y A es el mismo A. ¿Ya? O sea, finalmente lo que nos está diciendo esta propiedad es que
si estoy calculando la unión o la intersección entre los mismos conjuntos, tengo exactamente el mismo conjunto. ¿Ya? La propiedad de la idempotencia. ¿Sí? Ya, muy bien. La propiedad conmutativa. ¿Ese nombre le suena del colegio o no? La propiedad conmutativa. ¿O no tanto? La propiedad conmutativa. Sí, no, hay de todo, hay de todo. La propiedad conmutativa, por lo menos en las operaciones, lo que te dice es que no importa el orden en el que tú hagas una suma o una multiplicación, siempre va a llegar al mismo resultado, ¿cierto? Y es algo que suena súper obvio, pero que es importante tenerle el nombre. Ya, por ejemplo, si tengo 3 más 5, eso obviamente es lo mismo que 5 más 3. Y eso ocurre también en la multiplicación. A eso se le llama como la propiedad conmutativa. ¿Sí? Ya. Algo dicen por ahí, sí, no. Sí la habían escuchado. ¿Ya? Pero esa es la propiedad conmutativa entonces, que no importa el orden, llevo siempre el mismo resultado, por lo menos en la suma y en la multiplicación, ¿cierto? 3 más 5, 8, es lo mismo que 5 más 3, 8. Y en la multiplicación es lo mismo. 6 por 5 es lo mismo que 5 por 6. ¿Ya? 6 por 5, 30, 5 por 6, 30. El orden de los factores no altera el producto. Y aquí entonces, en la unión e intersección de conjuntos es exactamente lo mismo. ¿Ya? He visto desde el punto de vista gráfico, ¿cierto? Si tengo A unión B, aquí tengo el A, el B. A unión B sería pintar todos los elementos que están acá, ¿cierto? ¿Ya? Y si pinto el B unión A, es exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces da lo mismo el orden en el que está escrito. La unión es exactamente igual. Y lo mismo con la intersección. Es exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces la propiedad idempotencia y la propiedad conmutativa son propiedades muy, muy importantes. Ya, la propiedad asociativa me dice que si yo tengo más de un conjunto con el que estoy trabajando, por ejemplo, los conjuntos A, B y C, y quiero calcular la unión entre todos los conjuntos, da lo mismo también en qué orden yo los haga. Puedo calcular primero la unión entre el A y el B, o puedo calcular primero la unión entre el B y el C, y voy a llegar a exactamente el mismo dibujo. El dibujo no va a cambiar. ¿Ya? Veámoslo, comprobémoslo. A ver si es que puedo hacer un mejor dibujo de los que estaba haciendo. Ya por ahí. Vamos a tener el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. Ya, por ahí. Ya aquí tengo el conjunto A, el conjunto B, el conjunto C. Ya, lo que me está diciendo aquí la situación es que esta es una igualdad. Da lo mismo qué unión yo haga primero, siempre voy a llegar al mismo conjunto. Por ejemplo, A unión B. A unión B, entonces tendría que pintar todo lo que contiene al A y todo lo que contiene al B. ¿Cierto? Ahí tendría el primer paso. Y como segundo paso, entonces, estaría pintando lo que está en rojo y lo que está en el conjunto C. O sea, estaría pintando aquí todos los elementos. ¿Ya? Entonces, este Mickey que me quedó acá estaría representando la unión entre el A, B y C. Y lo que me está diciendo acá entonces es que da lo mismo con cuál tú partieras. El conjunto unión entre los tres elementos va a ser exactamente el mismo. ¿Ya? Si es que hubiese pintado el B con el C primero, como aparece ahí, el B unión C,
y después lo uno con A, o sea, pinto todo al final, se llega exactamente lo mismo. ¿Ya? Después, el otro, con la intersección, es bastante similar, pero hay que tener un poquito más de cuidado. Si quiero intersectar entonces los tres conjuntos, da lo mismo en qué orden yo lo haga. Calculo primero la intersección entre A y B. Y aquí en el dibujo sería todos los elementos que están entre A y B. ¿Cierto? Todo eso que está ahí. Pero ahora tengo que tener un poco más de cuidado cuando lo intersecte con C. ¿Cierto? Porque ahora esta partecita que está acá pintado en rojo, intersectado con el C, sería finalmente todo este pedacito que está acá. O sea, finalmente estoy calculando los elementos que son comunes a los tres conjuntos. ¿Ya? Lo que está en verde. Lo que está ahí en verde entonces es la intersección de los tres conjuntos. ¿Ya? Y si hubiese calculado primero la intersección del B con el C y eso lo intersecto con A, hubiese llegado también al conjunto en verde que está aquí. ¿Sí? ¿Quedan claritas, chiquillos, las propiedades? ¿Sí? La idempotencia, la conmutativa y la asociativa. ¿Sí van quedando bien claritas los dibujos? Ya, perfecto. Ya. Vamos a ver ahora la propiedad distributiva. Ya vamos a ver la propiedad distributiva. Lo vamos a hacer también con el dibujo para que entendamos qué es lo que está ocurriendo acá. Ya, la propiedad distributiva es cuando yo estoy operando ahora las distintas operaciones. Por ejemplo, si es que hago una unión primero y después hago la intersección, la propiedad distributiva lo que me dice es que yo voy a poder intersectar ambos conjuntos con C y después hago la unión. ¿Ya? La propiedad distributiva tiene también su relación con las operaciones que conocemos. Por ejemplo, si tengo un 3 que está multiplicando una suma, por ejemplo 1 más 4, lo que puedo hacer es hacer la multiplicación, ¿cierto? No sé si se acuerdan de esto del colegio. Espero que sí. Ya, pero este 3 entonces sería el 3 por 1 más el 3 por 4. ¿Cierto? Esa es la propiedad distributiva. Y tiene más sentido cuando lo tratamos de... Cuando lo vemos en un ejemplo que sí lo ocupamos. Por ejemplo, hoy no sé qué color será el que se ve mejor aquí. Por ejemplo, si quiero multiplicar 3 por 15, por ejemplo, tendría aquí que multiplicar 3 por 10 más 5. Y ahí puedo ocupar la propiedad distributiva para hacer este cálculo más fácil. Tendría aquí 3 por 10 y 3 por 5. 3 por 10 más 3 por 5. Y esas son multiplicaciones que podríamos incluso hacer mentales. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Entonces aquí tengo que 3 por 10 es 30, 3 por 5 es 15, y puedo hacer que esto es 45. ¿Ya? Y quizás pueda ser una manera un poco más sencilla, ¿cierto?, de hacer esta multiplicación, utilizando la propiedad distributiva. ¿Ya? Y aquí en los dibujos no es tan distinto. Hay que entender bien, entonces, qué es lo que estamos haciendo acá. Ya, estamos primero calculando la unión entre A y B. Ya, pinto entonces la unión entre A y B. Creo que no tengo aquí como la opción de pintarlo todo. Así que no lo vamos a intentar. La unión entre A y B la tengo aquí en amarillo. Esa es la unión entre A y B. ¿Ya? Y si ahora lo quiero
intersectar con C, lo intersecto con C, significa que ahora estoy buscando los elementos en común entre C y lo que acabo de pintar. Y lo que nos queda es este conjunto que está acá. ¿Sí? Que es como un bigote. ¿Ya? Esta porción entonces es lo que está ejemplificado aquí. Calculamos primero la unión entre A y B y eso le sacamos la intersección con C. Entonces lo que hice acá es que yo puedo ahora calcular lo mismo, pero ahora utilizando la propiedad distributiva. Ya que primero calcule la intersección entre A y C y luego lo una con la intersección de B con C. ¿Ya? Y nos vamos a dar cuenta que el dibujo es exactamente el mismo. ¿Ya? Fíjense bien en el dibujo cómo era. ¿Ya? Así que vamos a primero calcular entonces al revés la intersección de A con C. Todos los elementos comunes entre A y C serían estos que están acá. ¿Ya? Eso sería la intersección de A con C. Y luego calculo la intersección entre B y C. Vamos a utilizar aquí otro color. La intersección entre B y C. Calculo la intersección entre B y C. Aquí está, ¿cierto? Los elementos en común entre B y C. Ya, quizás si lo pinto varias veces. Esto es como un destacador. ¿Ya? Y finalmente me dice que los una. Y en la unión, entonces yo tengo que pintar todo lo que ya está pintado. Y ahí nos damos cuenta, ¿cierto? Que es el mismo dibujo que teníamos antes. ¿Sí? No, creo que el azul no fue una buena elección de color. Un moradito. ¿Ya? ¿Cierto? Todo lo que está pintado acá. Y lo vemos, ¿cierto? Gráficamente, aquí es exactamente lo mismo. Utilizando la propiedad distributiva. ¿Sí? Y también, si es que fuera al revés, también funciona. Ya si es que intersecto primero y después uno, puedo aplicar también la propiedad distributiva. Propiedad distributiva. ¿Ya? Y nos quedan también las propiedades 5 a 10, que las vamos a ver el día lunes. Ya, chiquillos, ¿cómo quedamos aquí con esta primera clasecita de introducción a probabilidades? ¿Quedamos bien? ¿Queda alguna duda de lo que hemos trabajado? Creo que queda todo súper claro. ¿Ah? A mí me quedó todo súper claro, profe. Gracias. Qué bueno, chiquillos, qué bueno. Ya, sean completamente honestos, chiquillos. Yo no tengo problema en volver a explicar o algo por el estilo. ¿Sí? Ya, pero qué bueno que esté quedando todo más o menos claro. ¿Ah? Muy bien, entonces con esto ya estamos introduciendo la unidad de probabilidades. Ya no hemos visto nada de probabilidad todavía, pero estamos haciendo esta pequeña introducción a esto que es necesario ya para trabajar las probabilidades. Las definiciones previas que trabajamos antes y todo lo que es el álgebra de sucesos. Ya. Muy bien, chiquillos, lo dejamos hasta acá. Nos encontramos el día lunes. Voy a tratar de presionar un poco para que nos dejen la sala virtual hecha desde ya, para que no tengamos este problema de tener que andar saliendo y volviendo. Profesor, ¿Sí? antes de que se vaya una consulta, ¿este material lo va a dejar en el campus? Sí, voy a subir este material con la guía de ejercicios. ¿Ya? Aunque... Y otra. ¿Sí? Hacíamos talleres todos los viernes, ¿eso va a seguir? Sí, pero yo creo que a partir de la próxima semana. No, ya. Ya, chiquillos. Profe, ¿Sí? disculpe, pero la próxima semana no tenemos receso. Toda la razón. Sí, la próxima semana es 24. Sí, hay receso. Ya, así que desde la próxima semana, sí seguirían los talleres semanales. Sí, toda la razón.
Nos volvemos a encontrar entonces el 31 de mayo. ¿Ya? De todas maneras, le voy a dejar todo publicado en Campus Virtual, ya para que no haya ninguna consulta, ninguna duda fuera de lo de la clase. Ya le voy a subir el material, voy a subir las clases, así que estamos todo bien. Ya, muy bien, chiquillos. Nos encontraremos la próxima semana. Chau, chau. Gracias, Chao, profe, que esté profe, bien. que esté bien. Profe, gracias, Cuídense. profe. Chau, chau. Bye, Chao, profe. bye. Chaolín. Chau, chau. Chaulitas. Chau, chau.